Muy buenas tardes, ¿cómo les va, hermano? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios poder estar en la casa de Él. Gloria al Señor por poder estar aquí con un día más o en un día más que Él nos ha regalado, disfrutando de una jornada más que nos permite vivir. Qué hermoso poder venir con la disposición de querer aprender esta noche un poco más, conocerlo un poco más al Señor. Ese Dios de gracia, ese Dios de amor que un día no solo fundó el universo, creó los cielos y la tierra, sino que también un día quiso que nosotros nos reconciliáramos con Él. Y nos reconcilió por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando entablamos esa relación personal con Dios a través de esa fe puesta en el Señor Jesús, lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, comienza un nuevo rumbo, comenzamos a transitar en una nueva senda, comienza una nueva etapa en nuestra vida, comienza lo que se llama la nueva vida en Cristo, ¿no? Y hay grandes familias, grandes siervos y siervas de Dios, y cuando digo grande me refiero no por el mérito personal de ellos, sino personas que consagraron sus vidas por muchos años al Señor, y el Señor hizo grandes cosas en la vida de ellos. Pero ¿qué ha sucedido? Que al transcurrir los años, al transcurrir el tiempo, por distintos motivos, estas personas han ido decayendo en la vida espiritual. Y hay familias que alguna vez le sirvieron al Señor, familias completas, y hoy están divididas, están separadas. Hijos de Dios que hoy están en el camino, en el mundo, no en el camino de Dios. Matrimonios cristianos divorciados. Jóvenes que se congregaron, jóvenes que sirvieron al Señor, hoy en el camino, no en el de Dios, sino en el camino del mundo. Y hablaba tiempo atrás con una persona, con un hermano, haciendo un poco un análisis. ¿Cómo puede ser que vos ves una persona consagrada a Dios y decís, no, esta persona nunca se va a apartar, esta persona nunca va a caer, esta persona nunca va a dejar de servirle a Dios? Pero sin embargo, transcurrido el tiempo, transcurrido décadas en algunos casos, esas personas se volvieron al mundo. Y son muy pocos los que yo conozco que han vuelto al camino. Y los que han vuelto han sufrido, pero penalidades verdaderamente, atrocidades, hasta perder hijos, por ejemplo. Y orando, hablando con el Señor, entendí que muchas veces eso pasa, eso sucede porque nosotros somos, como hijos de Dios, los que le damos la ventaja a Satanás. Muchas veces no somos cuidadosos con nuestra vida cristiana, con nuestra vida espiritual. Muchas veces nos mimetizamos con el mundo, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con quienes nos relacionamos, y nos relajamos. Y Satanás hace un trabajo realmente muy lento, un trabajo hormiga, pero un trabajo que llega a cierto nivel de la vida de la persona, del creyente, que lo debilita, porque siembra la duda. Lo hizo en el jardín del Edén, siembra la discordia, debilita la fe. Y es porque muchas veces nos descuidamos con la lectura, con el estudio de la palabra de Dios. Muchas veces nos relajamos y nos dejamos influenciar demasiado con todo lo que nos propone este sistema del mundo. Por eso es que el Señor me habló en esta semana a través de un versículo que está en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Verso 8. Pero les invito a que leamos desde el versículo 1. Señor, te pido que me des verdaderamente tu bendición en esta tarde,
Que seas tú el que me estés guiando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté usando mi vida, amado Dios, para transmitir esta enseñanza, sin lugar a duda que va a ser de bendición a mis hermanos, Señor. Gracias porque sé que no soy merecedor, ni de ser tu hijo, ni de estar aquí. Pero gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Te alabamos y te rogamos, Señor, que tú estés al control de mi vida, al control de los corazones de cada uno de mis hermanos, y también que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de aquellos que de una u otra forma van a escuchar esta enseñanza. Gracias, Señor. Bendícenos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dice Filipenses 4, verso 1, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora viene la porción en cuestión. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La otra traducción dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, como decíamos en la introducción, somos nosotros los que generalmente dejamos entrar en nuestras mentes lo que no debiera entrar en nuestras mentes. Y lo que dejamos entrar en nosotros es, a través de nuestros sentidos, es lo que determina nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones. Lo que entra por nuestros sentidos, lo que consumimos a través de nuestros sentidos, es lo que influye en nuestra vida. Aquí vemos el apóstol que nos dice que debemos llenar nuestra mente con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre. Menciona la palabra virtud, dignidad, alabanza. Y qué bueno que comencemos esta enseñanza con una reflexión, a manera de pregunta a cada uno de nosotros, y que nos pregunte, yo les pregunto a ustedes, porque me lo pregunté yo, y les invito a que ustedes hagan esta pregunta. ¿Estamos teniendo problemas con nuestros pensamientos? ¿Estoy teniendo problemas con mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando? ¿Cosas que le desagradan a Dios? ¿Mis pensamientos están concentrados en lo que a Dios le desagrada? ¿O mis pensamientos verdaderamente son los pensamientos que glorifican el nombre de Dios? Yo les invito a que mientras vayamos transitando esta enseñanza, tengamos esta pregunta en rojo en nuestras mentes. ¿Cómo están siendo mis pensamientos? Y no solo eso, sino que el Señor nos invita en esta tarde, hermanos, a que nos examinemos de qué es lo que estamos dejando entrar en nuestras mentes. ¿Qué es lo que estamos viendo por medio de la televisión? ¿Qué es lo que estamos viendo a través de la internet, ya sea en las distintas formas que podemos ver, llámese Netflix, llámese YouTube, lo que estemos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos viendo?
Estamos viendo cosas que nos edifican. Estamos viendo cosas que verdaderamente dejar que entre eso en nuestras vidas glorifica el nombre de Dios. ¿Cómo están siendo nuestras conversaciones con las personas del mundo? ¿Qué estamos viendo? ¿Con quiénes nos estamos relacionando? ¿Qué material estamos consumiendo? Hermanos, que verdaderamente podamos en esta tarde, a través de la palabra de Dios, ver con sinceridad y honestidad verdaderamente qué es lo que estamos consumiendo. ¿Qué es lo que verdaderamente está influyendo la mayor cantidad de horas del día está influyendo en mi vida? Yo estoy convencido, hermanos, que con la enseñanza que el Señor nos va a dar y nos está dando esta tarde, vamos a aprender a reemplazar todo lo que es malo, todo lo nocivo, todo lo desagradable que entra en nuestras vidas, lo vamos a aprender a reemplazar con material útil, con material que verdaderamente nos sea de bendición, no solo a nosotros, sino a nuestros familiares, a la iglesia, porque mi vida es de influencia para la iglesia, aunque no creamos. Cuando venimos somos influencia, cuando no asistimos también somos influencia negativa, lamentablemente. Y nuestras vidas es de influencia. Mi vida es de influencia para usted, pero puede ser para bien o para mal. La vida de usted, mi hermano, mi hermana, es de influencia para mi vida, puede ser para bien o para mal. Entonces, que podamos aprender en esta tarde verdaderamente a aplicar el principio de la sustitución. Sacar todo lo que nos está corrompiendo, todo lo que nos está alejando de Dios, todo lo que nos está haciendo mal, sacarlo en esta tarde de nuestras vidas e incorporar todo lo que glorifica y pone en alto el nombre de Dios. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, aprendamos a meditar en la palabra de Dios, oremos. Seguramente usted dirá, pero yo oro todos los días. Aprendamos a orar. Seamos constantes y perseverantes en la oración. Pidámosle a Dios, pidámosle al Señor que nos ayude a concentrarnos en lo que es bueno a sus ojos, en lo que es agradable a Él, en lo que está relacionado con Él y con su palabra. Que nos concentremos en lo que es puro verdaderamente. Y esto yo sé que no es fácil. Esto requiere de práctica. Esto requiere de desarrollar una disciplina en mi vida. Requiere de adoptar una nueva forma de vida. El ser cristiano es una forma de vida. El vivir de acuerdo a la palabra de Dios es una forma de vida. Pero es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, mi hermano, mi hermana, y lo que quiere hacer en mi vida. Comienza entonces este versículo 8 que hemos leído diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Vemos la palabra verdadero aquí. Y cuando leemos esta palabra, podemos entender que todo lo verdadero lo vamos a encontrar en un solo lugar, en la palabra de Dios. Lo verdadero, verdadero, verdadero de veras, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y lo vamos a encontrar primero que nada en Dios. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. 2 de Timoteo 2:25. Lo verdadero se encuentra en Dios. Dice así la Escritura, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad está en Dios, porque la verdad es Dios, hermanos. ¿Sí? La verdad es Dios. Y fíjense, dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a las Escrituras, a los que se oponen al Evangelio, a los que se oponen a Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para conocerle a Él, porque es la verdad Él. Pero también lo verdadero se encuentra en Cristo. Efesios, capítulo 4, por favor.
versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está ¿en quién? En Jesús. Lo verdadero lo encontramos en Dios el Padre, lo verdadero lo encontramos en Cristo Dios el Hijo. Y también lo verdadero lo encontramos en la persona del Espíritu Santo. Juan 16:13. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice así la Escritura. Pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? De verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la... fuerte. A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, la plenitud de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es la verdad. Y lo verdadero lo encontramos en Él, en Dios. Pero también lo encontramos en la palabra. San Juan, estamos en San Juan, nos vamos un capítulo más adelante, capítulo 17, versículo 17, esta famosa, conocida y única oración intercesora aquí del Señor Jesús, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es amén, a la palabra de Dios. Amén, lo que el Señor nos está diciendo esta tarde. Lo verdadero únicamente lo encontramos en Dios, lo encontramos en su palabra. Pero también tenemos la palabra honesto. Aquí el verbo griego significa digno de respeto o noble. Y los creyentes, los hijos de Dios, nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos meditar en todo lo que merece admiración y adoración. Pero no cosas del mundo, sino en lo sagrado, en lo santo. ¿Quién es el único digno de admiración y adoración? Dios. Nos debemos concentrar en lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo dedicado a Dios y a su adoración. Y no en lo profano. ¿Qué es lo profano? Aquello que está fuera del templo, aquello que está fuera de la presencia de Dios y que no forma parte de la adoración a Dios. El mundo, su sistema, está fuera de la presencia de Dios, porque todavía le ha rechazado. Entonces nosotros, hermanos, debemos concentrarnos en lo que es santo, en lo que es sagrado. Nuestras vidas deben estar consagradas al Señor. También tenemos la palabra justo. Aquí la palabra justo se refiere en primera instancia a algo equitativo, pero también se refiere a lo que es correcto. Lo verdadero lo encuentro en la palabra, lo justo lo encuentro en la palabra, lo honesto lo encuentro en la palabra. Aquí estamos con la palabra justo, se refiere también a lo que es correcto. El creyente debe pensar de acuerdo siempre, de acuerdo al parámetro perfecto de la santidad divina. ¿Cómo aprendemos a conocer lo que es agradable a Dios, lo que es perfecto, correcto, de acuerdo a Dios? En la palabra, hermanos. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucción. La palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Encontramos la palabra puro en este versículo. Quiere decir lo que es limpio, lo que es sin contaminación moral. A eso se refiere. ¿Qué estoy prefiriendo yo? ¿Dedicarle más tiempo a algo que me entretiene, pero que me está contaminando moralmente? ¿O le estoy dedicando más tiempo a lo que es de vida eterna, a lo que me instruye para vivir en santidad aquí en la tierra y que me prepara para la próxima vida en la presencia del Señor? Encontramos también la palabra amable. Aquí el verbo griego significa agradable o amigable, ¿sí? Y esto implica que los creyentes, los hijos de Dios, la Iglesia de Cristo, debemos enfocarnos en todo lo que sea bondadoso y generoso. ¿Cómo estamos siendo entre nosotros los hermanos? ¿Estamos siendo bondadosos?
¿Estamos siendo generosos? ¿Estamos leyendo las Escrituras donde el Señor nos enseña que debemos ser bondadosos, que debemos ser generosos los unos con los otros? También encontramos la palabra o la frase de buen nombre. Y cuando leemos la Escritura en el original quiere decir, en vez de un buen nombre, quiere decir en alta estima. ¿Sí? En alta estima. Se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, según el parámetro divino, ¿no? Según el mundo, ¿no? Como por ejemplo la bondad, la cortesía, el respeto, el amor a los demás. Pero como hijos de Dios es muy difícil que logremos plasmar esta enseñanza en nuestras vidas si no tenemos en cuenta un versículo que es clave para todo creyente. Como Filipenses 4, verso 8, es clave para mí, para la vida cristiana, creo que es clave. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, también hay un versículo clave para poder llevar a la práctica el versículo que estamos leyendo, el 8 del 4. Vamos a Filipenses 2, verso 3. Filipenses 2, 3. Miren cómo dice la Reina Valera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, escuchen bien, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Yo tengo que estimarlos a ustedes como superiores a mí. ¿Saben cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Amén? Escuché pocos amén, ¿eh? Hermanos, qué hermosa frase. Estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores a nosotros. ¿Cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta renunciar al yo? ¿Cuánto cuesta renunciar a la idolatría? ¿Cuánto cuesta, hermanos, admitir y aceptar y obedecer y decir que mi hermano es superior a mí, es mejor que yo? Nos cuesta un montón, ¿no? Pero saben que este versículo que acabamos de leer es la definición básica de lo que es la humildad verdadera. Y como creyentes, como hijos de Dios, debemos practicar, vivir la humildad verdadera. Y no estar pensando si el hermano o la hermana lo hace. No, cada uno de nosotros nos debemos comprometer, cada uno debemos decidir en verdaderamente vivir esa humildad verdadera que está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos rápido, Romanos 12:10. Dice así, estamos dentro de lo que es la humildad. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Eso es, en parte, el entender que mi hermano es mejor que yo. En renunciar a lo mío propio y que prevalezca el bien al prójimo, al hermano. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense, conténtense, alégrense al honrarse mutuamente. Espero que estén tomando notas todos, hermanos. Gálatas 5:13. Dice así la Escritura. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Amén. Efesios 5:21. Vamos a leer Efesios 5:21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y como dice en la Reina Valera 1960,
Muy bien. Uno solo, a ver, Michael, someteos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Tememos al Señor? ¿Le tenemos temor al Señor? Si somos hijos de Dios, claramente debemos tener temor al Señor. Y primera de Pedro 5:5 nos dice lo siguiente. Del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad. ¿Por qué? ¿Por qué con humildad? ¿Y qué le da a los humildes? Hermanos, no es poca cosa lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde. Que el Señor verdaderamente nos ayude a entender que debemos tener esa disposición sincera, honesta, radical, en apropiarnos de lo que Él nos está enseñando en esta tarde, para corregir todo lo que hay que desechar de nuestras vidas, sacarlo directamente. Hermanos, muchas veces nos distraemos con, como decíamos recién, con cosas que no debemos ver, cosas que no debemos escuchar, pero también muchas veces nuestra mente está concentrada en el odio, en la venganza, en los placeres de este mundo, en el criticar a mi hermano, criticar a mi prójimo, en juzgar a los demás, prejuzgar a los demás, en usar mal mi boca en vez de usarla para bendecir a los demás, para glorificar el nombre de Dios. Uso mi boca para murmurar, hablar de mi hermano, hablar de mi familiar, hablar de mi vecino, hablar de mi compañero, murmurar. Muchas veces uso mi boca para burlarme de alguien. ¿Y saben qué? Está mal guiada, mal centrada nuestra mente, mal enfocada. Porque ya vamos a ver lo que el Señor nos dice, cómo debe estar enfocada nuestra mente. Y si hacemos esto, que nos distraemos con odio, con rencor, con rencillas, estas cosas, ¿saben qué? Solo traen raíz de amargura y resentimiento a nuestras vidas. No producen fruto. Al contrario, nos frenamos, nos estancamos. Si nuestra mente está ocupada en estas cuestiones mencionadas, solo trae amargura y resentimiento a nuestras vidas. Estamos viendo que la mente del Hijo de Dios debe concentrarse solo en cosas amables, en cosas simpáticas, en cosas que se vea nuestra tolerancia, cosas en las cuales verdaderamente se vea nuestra comprensión hacia los demás, de tal manera que las demás personas quieran tener las mismas actitudes nuestras y las mismas cualidades nuestras. En otras palabras, que nuestra vida verdaderamente sean dignas de que otras personas las quieran imitar y quieran ser como nosotros. Fíjense ustedes, Hebreos 12:15, qué importante es concentrarnos en las cosas de Dios y obedecer a su palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, aquí el apóstol lo que nos dice es que debemos ser vigilantes nosotros, vigilantes, estar atentos, controlar y ver y analizar cuál es mi vida. Verdaderamente, si estoy teniendo un comportamiento, una conducta que es inapropiada, de acuerdo a los parámetros de Dios, que me pueda analizar y decir, pero ¿por qué estoy teniendo este comportamiento? ¿Por qué estoy teniendo esta conducta? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que hay en mi vida?
Porque no tan solo que me está haciendo daño a mí, sino que estoy perjudicando a otras personas. Miren cómo dice la otra traducción. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa, porque eso es la amargura, una raíz venenosa, de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Después, esto que cita aquí el apóstol es algo que no lo inventó él, es algo que ya estaba escrito. Deuteronomio, capítulo 29, por favor. Versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué es la hiel y el ajenjo? Amargo. Hermanos, por algo tenemos una instrucción clara allí en el mismo Hebreo, volvemos a Hebreo, el capítulo 12, pero el versículo anterior, leímos el 15. Fíjense lo que dice el 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras dice así el escritor: esfuércense por vivir en paz con todos, aun con los que los tratan bien y con los que los tratan mal, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y aquí no es que no van a estar en la presencia de Dios, es que no van a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. No van a disfrutar, no van a gozar de la presencia de Dios y sus bendiciones en su vida. A eso se refiere, hermanos. Romanos 12, 18. Nos dice algo que está relacionado con lo que acabamos de leer. Romanos 12, 18 dice así: si es posible, ¿por qué si es posible? Porque a lo mejor yo quiero estar en paz con mi vecino y a mi vecino no le interesa estar en paz conmigo, pero ya es problema de él. Yo tengo que tener la disposición, la voluntad y la decisión de yo, de mi parte, estar en paz con él, saludarlo, no hablar mal de él, orar por él, y si tengo la oportunidad de hacerle el bien, hacerle el bien. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Eso es lo que dice otra traducción. Hermanos, volvemos a Filipenses. Me encanta que nos pasemos por las Escrituras. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. ¿Saben qué dice allí el escritor? En vez de decir por lo demás, está diciendo: de ahora en más, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9. Qué grosso lo que dice el apóstol. Me da cosita a mí leerlo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, dice el apóstol, no lo digo yo, ¿no? En mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, lo que estamos aprendiendo esta tarde, lo que estamos recibiendo cada reunión, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, lo que aprendemos y recibimos, debemos hacerlo. Y los que tenemos la posibilidad de enseñar, tenemos aún más responsabilidad,
¿Por qué? Porque nosotros debemos también dar el ejemplo de lo que enseñamos, vivirlo. Es doble responsabilidad, hermanos. ¿Qué nos lleva a entender esto? De que no es suficiente escuchar, leer la palabra de Dios, ni es suficiente incluso conocerla bien. No es suficiente. Para que sea suficiente debemos ponerla en práctica. Debemos ponerla en práctica. Fíjense ustedes, ¿cuántas veces escuchamos un sermón, escuchamos una enseñanza? Acá ha sucedido varias veces. Maico dio una enseñanza el martes y al martes siguiente nos pregunta de qué fue lo que enseñó el martes anterior y ya no nos acordamos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no prestamos la atención necesaria. Por eso es tan importante que se tome nota. Más allá de que las enseñanzas quedan grabadas. Pero ya que quedan grabadas, también tomemos el tiempo, la molestia de volverlas a escuchar. No basta a veces con escuchar una vez. Hay que escuchar varias veces, o leer o releer varias veces. ¿Cuántas veces escuchamos un sermón? ¿Cuántas veces escuchamos una enseñanza y rápidamente lo olvidamos? A mí me ha sucedido, a mí también me sucede. No es que yo soy el superalumno, a mí también me sucede. ¿Saben qué? Debemos prestar más atención. Orar más, pedirle más al Señor de que nos ayude a retener, que nos ayude a dedicar nuestros 5 sentidos y estar concentrados para recibir la enseñanza. Meditarles, pensar después lo que aprendimos, pensar en lo que nos enseñaron. Saborear, yo siempre digo, masticar, saborear la palabra de Dios, la enseñanza. Hermanos, qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo cambiar nuestra manera de vivir. Qué fácil es discutir tal vez lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Hermanos, exponernos a la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo ahora, exponernos a la palabra de Dios, no es suficiente. No es suficiente. Ella verdaderamente nos debe conducir a la obediencia. Si verdaderamente nuestros sentidos han estado puestos a la disposición del obrar del Espíritu Santo en esta tarde y en el escuchar la palabra con atención, ella nos debe conducir a la obediencia. Colosenses, capítulo 3. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claramente nos habla el apóstol, hermano. Claramente nos dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan su mirada en las verdades del cielo, porque la verdad está en el cielo donde está el autor y consumador de la fe, no en la tierra. En la tierra vamos a encontrar mentira, vamos a encontrar engaño, vamos a encontrar malas influencias. Si hemos resucitado con Cristo, es decir, si nos hemos convertido a Cristo, hermanos, pongamos la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre. Y el verso 2, fíjense ustedes que nuevamente recalca, pone énfasis, pone ahínco el apóstol guiado por el Espíritu Santo y dice, piensen en las cosas del cielo. No está como alternativa el pensar o concentrarnos en la tierra. Fíjense ustedes que no está como alternativa. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida, a la vieja vida, a la vida de la influencia de lo terrenal. Han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, hermanos. Hermanos queridos, si nos concentramos en las cosas del cielo, en las cosas espirituales, vamos a poder poner en práctica
Filipenses capítulo 4, verso 8, parte por parte. Y vamos a poder poner en práctica Filipenses capítulo 2, verso 3. Pero debemos tomar muy en cuenta Colosenses. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y si hacemos morir lo terrenal, es hacer morir la influencia del pecado, la influencia de la carnalidad, de la naturaleza pecaminosa. Porque ya en otro tiempo anduvimos en esa naturaleza. Ahora no, hermanos, si hemos resucitado con Cristo. Pero para que eso suceda, dice el versículo 12, aquí está la solución, hermanos. Aquí está la fórmula mágica. Anótela, tome en cuenta. Me gustó porque muchos abrieron los ojos, los que se estaban durmiendo especialmente. Fíjense, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y no tan solo eso, sino que si nos vestimos como escogidos de Dios que somos y santos que somos, nos vamos a soportar los unos a los otros, nos vamos a perdonar los unos a los otros. Hermanos, pero sobre todas estas cosas que hemos mencionado, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Creo que ya nos ha bendecido con su palabra, con su enseñanza en esta tarde. Que ahora la podamos poner en práctica. Que tengamos la disposición y la humildad para hacerlo. Y no querer buscar reproches, no querer buscar resistencia a la palabra de Dios. Porque no estamos resistiendo a quien le enseña, sino que estamos resistiendo y oponiéndonos a Dios y su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente. Oramos. Padre Celestial, amado Dios, gracias por tu enseñanza en esta tarde. Gracias, Señor, por una vez más guiarnos a la reflexión, al análisis de cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Padre. Que verdaderamente hayamos sido honestos ante tu presencia, porque tú solo conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro ser, tú conoces nuestra mente. Aún en este momento tú sabes lo que yo estoy pensando y tú sabes lo que cada uno de mis hermanos y hermanas en este momento están pensando. Aún saben si están pensando algo mal de mí o si están pensando algo mal de vos, Señor. Tú sabes en este momento si los pensamientos de cada uno de nosotros son pensamientos de pedirte perdón, pensamientos de rogarte que nos ayudes cada día a obedecerte, pensamientos si son de amor, tú lo sabes, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a ser íntegros contigo, Señor. Bendícenos. Bendícenos, Señor, con esa decisión de obedecerte y de querer ser cada día mucho más parecido a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por el privilegio. Te alabamos y te agradecemos. En el nombre eterno de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Señor les bendiga. Tengan un excelente sábado, un muy bendecido domingo y la paz del Señor les acompañe.